Buenas noches, bienvenidos al cierre de Casas MX, hoy con los 4 participantes restantes, y damos la bienvenida a José Alfonso Quiñones, de BAC Arquitectura, Cristian y Omar, de Cubo Rojo, y Bárbara Trujillo, de Anonymous. Conectándose también está con nosotros Ludwig Godefroy, listo, tenemos casa llena. Omar, Bárbara, Ludwig, José, Cristian, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerles en este cierre de Casas MX, pues para dar nuestras impresiones finales y tocar algunos temas, tanto que nos preguntaron como otros aspectos más globales. Bueno, a quienes están conectados también les agradecemos y nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en los comentarios del video en live, ¿ok? Y vamos a estar conversando al respecto y voy a pasar las preguntas a los invitados del día de hoy. Bueno, ¿cómo vamos a llevar la dinámica? Vamos a tocar ciertos temas, ¿no es cierto? Como les comentaba, que se han tocado dentro de los videos y también otros que me interesaría escuchar la opinión de nuestros panelistas. Y ellos van a ir interviniendo y obviamente ustedes, quienes están observando, podría también comentar y así interactuar con nosotros. Bueno, una vez más, les doy la bienvenida a todos y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, empecemos. Me parece, bueno, ha sido una miniserie. Primero quiero agradecerles por estar aquí y por también haber participado en la miniserie. Ha sido muy gratificante compartir con todos ustedes sus proyectos y ha habido muy buen feedback. La siguiente semana vamos a estar subiendo las métricas. Ahí les estamos etiquetando en las métricas, en cuánta gente se conectó, cuántas visualizaciones ya hay en YouTube y cuántas personas también vieron en vivo. Bueno, estamos muy contentos por la acogida que ha tenido y obviamente es gracias a su participación y a los proyectos y al interés que le han puesto a esta miniserie. La semana anterior nos quedamos conversando con los otros 5 despachos sobre algunos temas de arquitectura, cosas que yo había percibido en los videos, y terminamos conversando y especulando sobre qué pasará o cuáles son las perspectivas de nuestra profesión a post-pandemia o post-confinamiento, ¿no? Entonces me parece interesante que toquemos o le demos hilo a esta conversación iniciando desde ahí, como hacer el segundo capítulo del cierre. Y bueno, quisiera escuchar sus opiniones respecto a la pandemia. Obviamente la pandemia, el confinamiento, creo que ha movido muchas cosas en muchos sectores, ¿cierto? Nos he puesto a pensar en diferentes factores, en diferentes cosas que van a cambiar, etcétera. Y me interesaría saber, desde su perspectiva, qué cosas tienen que cambiar o han cambiado o van a cambiar post pandemia o en esta etapa de transición post confinamiento. Bueno, quisiera empezar contigo, Bárbara. Buenas noches. Buenas noches. Alfonso, felicidades por lo de ayer, la Bienal. Qué gusto. Ah, sí, Alfonso, ganaste acá en Quito. Bien, felicitaciones. Sí, estabas como finalista. Claro. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¿Alfonso, yo? Sí, Alfonso, sí, tú. Sí, Casa Naila. Ah, gracias. Casa Naila, sí. Mira, no, felicidades. Gracias, no sabía. Sí, sí, es cierto. Gracias, Bárbara, por hacernos de acuerdo. Qué buena noticia, ¿verdad? Qué buena noticia. Sí, felicidades, Alfonso. Me dio mucho gusto ver ahí Casa Naila. Qué gusto. Mil gracias, Bárbara. Y gracias por la noticia. No sabía. Qué bien. Bárbara, te acaba de dar la primicia. Qué bien. Sí. Exacto. Y pues gracias, muy amable. Ludwig, hace años sin verte. Yo trabajé con Ludwig en la parte de Mercado Roma, en el proyecto ahí del bar, cuando estaba trabajando con Micho. Años. Sí, pero bueno, pues yo creo que obviamente la pandemia nos ha modificado a todo, ¿no? No solamente todas las industrias, sino también cierto que ha hackeado nuestro cerebro, ¿no? De cierta forma. Entonces yo creo que ahora toma mucho más fuerza la relación que tienen los espacios con nuestro estado mental, ¿no? Entonces, pues creo que nosotros como despacho seguimos teniendo la misma visión de tener el proyecto, o sea, que la fuerza de los proyectos sean a través de la experiencia que ellos te provocan, ¿no? Que te provoquen emociones positivas en la gente que va a habitar estos espacios y que de cierta forma transformen, ¿no? Un poquito tu estado mental.
Yo creo que la arquitectura, sobre todo de vivienda, ¿no? Y nosotros que vivimos en la Ciudad de México, muchas de estas ciudades cosmopolitas que se han convertido en viviendas mínimas, ¿no? Y ahora era todo lo contrario, nos contrataban para hacer oficinas macro, ¿no? Gigantes, en donde cada vez tuvieran estos espacios más de sentirte como en casa, porque claro, nuestro 80% del tiempo que estamos despiertos estamos en nuestra oficina, ¿no? Y ahora esto revoluciona por completo y empieza a tomar mucho más fuerza la parte donde en realidad habitamos, porque ahora se había convertido en este como contenedor de hacer solamente las actividades necesarias como dormir y comer y se acabó, ¿no? Entonces, creo que ahora regresamos otra vez un poquito a transformar sobre todo en este tema inmobiliario y donde se había convertido o sea, en más bien un negocio, ¿no? De los inmobiliarios. Ahora volver a retomar la fuerza de la importancia que es la persona que va a habitar ese espacio, ¿no? Y lo fuerte que podemos cambiar su vida a través del espacio que le damos de vivienda, ¿no? Entonces, creo que sí hay una revolución fuerte que viene a cambiarnos a nosotros en ese sentido. Y como bien dices, empezando desde el usuario, ¿no? Que obviamente ya desde ellos incluso ya se dan cuenta que, digamos, sus necesidades también cambiaron. Y obviamente ya te piden otras cosas y como dices, antes en ciudades grandes, obviamente, oficinas enormes, etcétera, y ahora se ha vuelto a mirar a la vivienda, a esta unidad, con suma importancia, ¿no? Gracias, Bárbara. Cristian, bueno, conversamos con ustedes también cuando presentaron el proyecto, que bueno, que obviamente incluso habían tenido comentarios de los clientes de Casa Guanajal respecto a la vivienda, porque era una casa que ellos ocuparon en cuarentena, ¿no es cierto? Eh, exacto. Y bueno, te quería, si tienes alguna opinión al respecto de la pregunta que le hice un momento, de qué cosas crees que van a cambiar o cambiaron, o cosas como estas, ¿no? De los clientes que te han dicho o requerimientos diferentes. Desde tu perspectiva, ¿cómo va a ser esta parte de nuestra profesión post pandemia, porque seguimos, ¿no? Pero Sí, bueno, primero Luis, ahí también tenemos pendiente tu bitácora, que queremos ver al final. ya me quedé un cuaderno, ya me quedé un cuaderno. Ah, bueno. En serio. O sea, 2 copias para acá, para León. Lo voy a subir a Instagram y te etiqueto para que las vayas viendo. Todo lo que dibujé y los rayones, también están cosas en chino, pero sí es posible que se vean cosas interesantes. Bueno, lo esperamos. Y bueno, respondiendo a la pregunta, justo yo pensaba en estos días, creo que el cambio puede ser más para... A ver, creo que la buena arquitectura, y que hemos visto muchos ejemplos pues en esta serie de casas, creo que la buena arquitectura siempre ha tenido en cuenta el cómo vive la persona, ¿no? El invitarlo a que viva de una mejor manera dentro de su casa, dentro del espacio doméstico, que quizás es el más esencial, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí puede cambiar es que o sea, Bárbara decía el ejemplo de los encargos, ¿no? Yo creo que las propias personas que buscan a un arquitecto, ahora también tendrán más visión de que si tú le propones un espacio que a lo mejor antes ellos lo vean como subutilizado, que no vale la pena, ¿no? Un lugar para trabajar, un lugar para incluso solo para descansar. Creo que ahora sí puede aportar a que la propia gente pues los acepte, ¿no? De otra manera, que acepte otro tipo de viviendas a lo mejor, ¿no? Que ahora que están viviendo muchas personas en sus casas de vacaciones, ¿no? Que creo que en esta serie mucho pasó eso, que se den cuenta que sí pueden vivir en una casa de campo o de vacaciones, pero vivirla todos los días, ¿no? Gracias, Cristian. Y me parece interesante este tema que hemos tocado del usuario, ¿no? Porque al final, si desde ellos, obviamente, ya cambió esta perspectiva o está cambiando, nosotros como arquitectos debemos responder también de buena forma a estos nuevos requerimientos. Y me hace acuerdo que conversamos justo el cierre anterior y tocamos el tema de que incluso nosotros como arquitectos nos ha, nos ha hecho darnos cuenta o ser más conscientes de los espacios que hay en la casa. Al estar encerrados, etcétera. Si bien es cierto, diseñamos viviendas, hogares, pero al estar confinados en la vivienda,
No sé, Omar, ¿qué opinas al respecto? ¿También te pasó lo mismo? ¿Tuviste, no sé, yo les contaba que cuando tocaron el tema, que claro, o sea, yo me di cuenta de espacios que no usábamos, de ventanas que incluso Claro. ni servían, que veías a una pared del vecino sin sentido, que no había ventilación, etcétera, ¿no? No sé, Omar, ¿te pasó eso? ¿También tuviste esa parte como de usuario y de arquitecto a la vez, reviviendo el espacio donde habitas? Bueno, esto que dice Cristian acerca de, seguramente ahora las entrevistas con los clientes y al momento que estemos diseñando y la propia persona, ¿no? Que quiera construir, se va a preocupar más por ciertos detalles, ¿no? Creo que, no sé qué porcentaje, creo que en México solamente el 3% está hecho, el otro está hecha por arquitectos, una cosa así. Entonces, hay gente que tiene dinero para construir, pero que prefiere construir, ¿no? Realmente, en base a todo esto, pues viene a abrirle los ojos y decir, a ver, no solo el albañil puede hacer las cosas, ¿no? Necesito un arquitecto para que me solucione cosas que me di cuenta al momento de estar encerrado, al pasar mucho tiempo en mi casa, ¿no? No sé, hay un fenómeno pues curioso que le llaman las viviendas dormitorio, ¿no? Era cuando antes de la pandemia mucha gente solamente llega trabaja todo el día, no sé qué, en la oficina y solamente llega a su casa a dormir, ¿no? Entonces no te enteras de cosas que por ahí están mal y demás. Entonces seguramente con esto, con estar pegado ahí todo el día, nos enteraremos de qué necesitamos realmente, ¿no? Eso por un lado, y creo que como arquitectos también tendremos que empezar a diseñar también para la libertad, ¿no? de la persona. O sea, ya no serán tan justas las esculturas habitables, donde todo lo que hacemos se queda como está, ¿no? Ahora nos dimos cuenta, mucha gente, muchos amigos hemos hablado de esto, al estar encerrados, pues empiezas a modificar cosas, ¿no? Empiezas a mover el mueble, esto no me gusta aquí, pinto esto, no sé qué. Bueno, entonces tendremos que otorgarle esa libertad de acción a la persona cuando diseñemos, ¿no? También, creo yo. Sí, sí, seguro, Omar. Incluso, por ejemplo, podríamos caer en temas de pensar incluso hasta todo el mobiliario, ¿no? Para que pueda ser móvil o transformable o que se transforme en un espacio, Claro. etcétera. O darle esa facilidad también a las personas, como bien dices, para que puedan en algún momento ellos manipular alguna parte. Bueno, son también cosas y posturas que Sí. se pueden empezar a pensar. Ludwig, bueno, no sé si quieres comentar al respecto y también quisiera preguntarles en cuanto al trabajo del arquitecto, ¿no es cierto? ¿Qué crees que va a haber un cambio? O tú estás trabajando, por ejemplo, en línea con alguien más? ¿O has estado, o has sentido ese cambio? O tal vez ya trabajas en línea antes y no te pegó tanto. No sé, ¿cómo ves esa parte del ejercer la profesión en esta época? Mira, bueno, hola a todos, para empezar, ¿no? Que llegué tarde. Hola, Alfonso, que Hola, hola Ludwig. nosotros nos conocimos en Casa Cicatela, que Sí, hace años. también juntos. Hola, Bárbara. Pues mira, hay una cosa, yo vivo en cuarentena desde hace muchos años, yo creo, ¿eh? Es como en mi forma de ser, ¿no? Soy un poquito como solitario, siempre me he movido un poquito al lado de la arquitectura, no que quiera estar afuera del mundo de la arquitectura, pero no sé por qué, o sea, así se desarrolló mi mundo, empecé de otra forma, luego yo he ido como quitando, ¿no? Con los años, entre más quito, ahora más me siento feliz, pero lo inicié desde hace, pues ya como, yo creo que con Casa Cicatela podría ser como una puntuación cuando empecé como justamente a quitar todo lo innecesario, ¿no? Y yo, mira, finalmente veo dos polos aquí, ¿no? Es como de que el tema de tu trabajo, tu oficina, cómo manejas eso, hay un cierto estrés porque no sabes lo que va a pasar, pero yo no tengo una estructura muy grande, ¿no? No quisiera tener una oficina de 20 personas, ahí sí no quiero ni quiero acercarme a la posibilidad de entender el estrés que genera. Y lo otro, yo soy como pensando en la arquitectura, estoy a favor de esa pandemia, ¿no? Porque pienso que como buena crisis
llega el momento que obviamente ahorita estamos abajo de la ola, ¿no? Pero si hay una ola siempre es para que vayamos a salir, ¿no? Y es como de esas como novias, novios del pasado que dices, guay, qué bueno que he cortado, ¿no? Pero eso lo vas a ver como 2, 3 años después y dices, porque finalmente te saca de tu cotidianidad, te saca de tus como reflejos, yo lo hacía así siempre, cada mañana llegaba hacia mi café, pum, pam, pum, y sabes cómo y estás instalado y empiezas a tener proyección, y bueno, pues entonces mira, si gané tanto este año y vuelvo a hacer tantos proyectos más uno, pues aquí ya me puedo como comprar una cuarta parte de mi alberquita. Pero justamente eso es como nos va a venir a mover un poquito, ¿no? Las energías y sabemos forzosamente que va a salir algo positivo. Lo único que no sabemos es qué va a salir, ¿no? Pero entonces por eso es como buena crisis tiene un principio que es el momento del estrés y tiene un fin que dices, wow, qué bueno que ha pasado, porque nunca hubiera llegado a esta conclusión sin haber pasado por ese mal momento. Uh-huh. Sí, no, yo creo que al principio es difícil ver las cosas buenas o, como tú dices, no sabemos qué va a pasar, entonces como que especular va a ser un poco complicado. Pero ya que tocaste ese tema, me gustaría contigo, Alfonso, bueno, primero igual, felicitarte, ganaste acá en Quito con Casa Naila. Gracias. Y qué bien, Bárbara, que nos hiciste acuerdo, qué bien, Bárbara, que estás de acuerdo. Sí, Bueno, muchas aquí, gracias. justo aquí está la Bienal, ¿no? Aquí toda la semana está la Bienal, y ya anunciaron los ganadores y finalistas, y bueno, pues ahí estaba el proyecto, y qué encantadísimo que hayas aceptado presentarnos el proyecto acá en el espacio, Alfonso. No, con mucho gusto, gracias. Y bueno, Ludwig tocó un tema importante. ¿Tú crees? Bueno, también puedo opinar de lo que hemos hablado hace un momento también, ¿no? Obvio. ¿Qué crees que, o se podría decir qué cosas buenas nos va a traer la pandemia en cuestión a nuestra profesión o nuestras dinámicas de trabajo, las cuestiones de usuario, o incluso como usuario mismo de una vivienda o del espacio incluso público, etcétera? No sé, ¿te aventurarías a especular al respecto? Bueno, otra vez gracias y muchas gracias, Bárbara, por la noticia. Está muy bueno. Sí, saludos a todos. Mira, yo creo que no me aventuraría a especular muchas cosas, pero si analizamos un poco hacia atrás cómo es la dinámica, cómo ha sido la dinámica de vida, de trabajo, las dinámicas sociales que se han creado en las ciudades, como que a partir de, pues, un poco antes del modernismo, pero digamos que en el auge del modernismo, como que nos dimos cuenta, o más bien, se crearon estos nuevos paradigmas de cómo vivía la gente, de que ahora se crean los suburbios y entonces las personas se trasladan a sus centros de trabajo, bueno, incluso desde la Revolución Industrial seguramente, pero ya de manera más tangible, y, y, y el sentido estricto de por qué se crea una ciudad, o sea, creo que en donde se vuelve muy interesante es las ciudades se crean porque hay un recurso y las personas deciden juntarse ahí por seguridad, por que hay agua, por lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, y se crean por diversas cosas, pero lo que es muy interesante es que ahora en las ciudades, casi en todas las grandes ciudades nos acabamos los recursos. Es decir, los recursos ya no están ahí. Ahora traemos los recursos desde muy lejos, los usamos y luego los desperdicios los mandamos de regreso muy lejos. Y lo mismo sucede un poco con los recursos humanos, los seres humanos. Nos trasladamos durante buena parte del día, nos trasladamos a los centros de trabajo y en los centros de trabajo los llenamos. Hace mucho escribí un pequeño artículo que se llama Las ciudades vacías y lo que cuestionaba era un poco eso de cómo la ciudad de repente, de una manera muy simplista, era lo que estaba yo diciendo, cómo las ciudades de repente durante el día hay unos edificios que están completamente llenos, ¿no? Con la gente trabajando y haciendo cosas y tal, y las casas estaban, si no vacías, casi vacías, ¿no? Las personas se salen de sus casas y se van a los centros de trabajo. Y después en la noche, las oficinas son ciudades vacías, ¿no? Es decir, durante toda la noche son ciudades vacías. Entonces yo lo que cuestionaba ahí un poco era de
cómo usamos el doble de espacio del que posiblemente necesitáramos, y ahora con las tecnologías que hay, como estamos en este momento reuniéndonos entre nosotros y con tanta gente que nos está viendo, donde ya no es necesario trasladarnos. Ahorita acá aquí estamos en nuestras oficinas, en nuestras casas, y tenemos esta capacidad de interactuar, de trabajar, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que eventualmente ese paradigma, el paradigma de espacio de trabajo, espacio de oficina, perdón, sí, espacio de trabajo, espacio de oficina y espacio de vivienda, se va rompiendo. Eso nos establece que, como decía Bárbara al principio, tenemos que cuestionarnos un poco más cómo tiene que ser la habitación, para que pueda tener esta relación, y donde las ciudades creo que se van a ir transformando de a poco en ese sentido, ¿no? Y son cambios graduales, es decir, en la medida que ya no va a haber tanta demanda de oficinas, ya no va a haber tanta demanda de lugares de trabajo, pues entonces vamos a tener que empezar, pero sí va a haber, perdón, los desarrollos inmobiliarios o las casas que se construyen de manera particular van a tener esta exigencia de decir, bueno, yo necesito un espacio donde yo voy a trabajar, ¿no? O dos personas van a trabajar. Espero que los niños sí regresen, ¿no? Porque los niños, bueno, yo creo que todos, y esa es una de las cosas que ojalá que deriven algo bueno, que como dice Ludwig, que la ola, que cuando pase la ola, veamos que deriven algo bueno, porque también lo que ha enriquecido a las ciudades y a los núcleos sociales es el roce, ¿no? Y es el roce humano, es el encontrarnos, el chocar entre nosotros e interactuar. Eso te da compasión, te da un sentido de humanidad, de empatía, exacto, ¿no? El subirte al metro, el caminar por la calle. Entonces, es muy importante que, bueno, primero que los niños que no pierdan eso, porque es fundamental, yo creo que es lo más importante de la escuela, más allá de la información que reciban, y que nosotros como seres humanos sigamos teniendo esa interacción que nos haga seguir sintiendo ser comunidad o ser comunes. Pero sí creo que el mundo se va a mover un poquito en ese sentido, porque nos dimos cuenta de que, bueno, esta pandemia fue muy fuerte, pero pues puede venir otra, ¿no? Bueno, está siendo muy fuerte porque todavía no se acaba, pero puede venir otra, y ojalá que no sacrifiquemos al 100% esa parte social, el rozarnos, el chocar y tocarnos como personas. Uh-huh. En la dinámica de trabajo de nuestra oficina, la verdad es que sí nos dimos cuenta de que sí podemos trabajar, tampoco somos una oficina tan grande, pero que sí podemos trabajar a distancia. El Zoom es una maravilla porque puedes dibujar, ¿no? Sobre la pantalla, y entonces yo me la paso dibujando sobre los planos que me presentan o que yo presento, y eso nos ha ayudado, pero yo sí extraño mucho mi oficina con la gente, los poquitos que éramos, pero estar ahí juntos, platicar y tomar el café y todas esas cosas, ¿no? Sí. Sí. Sí, seguro, obviamente, como dices, esa parte social siempre va a estar, digamos, es parte de nosotros, ¿no? Y de alguna manera sí, creo que todo el mundo sí extrañamos ese contacto físico con nuestros colegas o con incluso otros amigos, etcétera, ¿no? Y me parece interesante lo que acabas de mencionar de las ciudades vacías, porque me acuerdo que en mi cuadra, bueno, Quito, capital, obviamente la mayor parte de de partes económicas se mueve por profesionales, ¿no? O sea, tipo de negocios, como generalmente las capitales o las ciudades más grandes de cada país. Y ha pasado algo súper interesante que, bueno, no sé, sea bueno o malo, no sé cómo analizarlo, pero hay mucha gente que empezó que regresó a sus ciudades natales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi cuadra, de las 4 casas que son en esta cuadra, 2 casas están vacías, solo en la cuadra. Y obviamente yo tengo amigos, bueno, yo soy de Ambato, ¿no? Una ciudad a 2 horas de cada Quito. Tengo amigos que igual fueron a Ambato, que se fueron a sus ciudades, o que están estudiando en universidades en línea acá en Quito, pero que regresaron a donde vivían.
Debería ser, de alguna manera, bueno, la ciudad debería mapear eso, saber cuánta gente pues se regresó y dejó la ciudad de Quito, porque claro, tú sales en el auto y ves un montón de lugares, se arrienda vacío, etcétera. Y bueno, no sabemos qué pase, sea bueno, sea malo, la gente cuando ya pase regresará o ya se acomodará de nuevo a la ruralidad o a estas ciudades más intermedias que les llaman, no lo sé. Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar, dejo abierto el panel referente a algo que tal vez lo pensó, dijo alguien más y quisiera como dar también su punto de vista, o también de esto de las ciudades, ¿no es cierto? No sé cómo, no sé si les ha pasado, pero yo creo que todos hemos conocido, o incluso nosotros, hemos tenido ese miedo tal vez a salir, o no sé, pero cómo quitarnos también ese un poco recelo de salir al espacio público, que de hecho es el lugar donde se hace ciudad, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere del panel, micrófono abierto, antes de, bueno, continuar. Es que yo creo que al final esto que comentaba Ludwig, ¿no? Era necesario, no lo esperábamos. Yo creo que si hace tiempo nos preguntáramos de cómo sería el futuro inmediato, si nos hubiéramos preguntado hace unos meses, jamás imaginaríamos que esto vendría y lo que iba completamente a rompernos las estructuras de rutina, de cerebro, de modo de vida, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por lo menos para mí lo que me ha quedado este tiempo es buscar equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre que ya lo habíamos perdido y que era como una rutina constante de exceso de estrés, de exceso de trabajo, ¿no? Entonces tratar de encontrar el equilibrio y ver que sí se pueden, ¿no? Sí se pueden modificar ciertas formas, sí podemos cambiar algunas reuniones de esta forma y empiezas a ganar tiempo, ¿no? Y tiempo para otras cosas y ser como mucho más productivo. Y yo creo que también ha sido muy fuerte lo que ha durado, porque yo creo que si hubiera sido quizás inmediato y lo que todos imaginábamos que iba a ser cuestión de meses, no hubiera tenido, o sea, no hubiera llegado el alcance que todos estamos teniendo en nuestra mente de, en tu mente tienes algo a un cierto tiempo en tu cabeza, ¿no? Y cuando esto se prolonga, entonces somos seres adaptativos, o sea, nos adaptamos a todo y entonces empiezas a convertirte y evolucionar, ¿no? Entonces yo creo que esto también viene completamente en positivo y coincido con Ludwig, necesario, ¿no? Aunque no queramos, de cierta forma, pero pues obviamente también ocasiona cierto estrés y temas emocionales fuertes, ¿no? Entonces, pues eso es un estímulo muy fuerte estar encerrado, es muy fuerte. Yo creo que sí, un estímulo y la forma como vamos a salir de eso. Ya vemos que los gobiernos, las grandes instituciones ya no pueden nada para nosotros. Es más, ellos no pueden enfrentar la crisis, ¿no? Y es como algo que tú nunca te hubieras podido imaginar, que una institución, un gobierno no pueda agarrar el toro por los cuernos y darte la solución, porque finalmente tú criticamos muy fácilmente los políticos porque es parte del juego, es parte de cómo somos seres humanos, de criticar un poco todo sin aportar solución. Pero por primera vez yo creo que nos va a dar a nosotros la forma de aportar nuestras soluciones, por lo menos personales, ¿no? Y entonces, si no hay la escuela, pues vamos a empezar a inventar escuelitas, ¿sabes? De grupitos. Y entonces, yo, obviamente que en una especie de forma de utopía hubieras pensado algún día, no me quiero conformar con el sistema y entonces voy a crear mi escuela, pero se queda al nivel de la idea, porque luego dices, bueno, sí, pero a ver, tengo otras cosas que hacer y francamente mis utopías son bien lindas, pero mañana tengo oficina, ¿no? Pero hoy es una realidad, entonces yo como que ya estoy, pues agarras una maestra, agarras 2 papas y empiezas con 3 niños y metes 3 niños en un grupo y compras un pizarrón. Eso se llama una escuela, ¿no? De 3 niños. Y entonces empiezas como a crear desde cero tus sueños que algún día como que te cruzaron la cabeza como unas pachequeses, ¿no? Pero ahorita ya son reales. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, yo creo que el tema de la ciudad, o sea, como decía Alfonso, creo que sí puede cambiar. O sea, así como decías, Luis, que mucha gente de grandes ciudades se regresó a otras quizás más chicas o a pueblos. Creo que también puede ser ahora al revés, que incluso la gente de la ciudad que busca un terreno, una casa, pues la ciudad siempre normalmente es muy cara, ¿no? Entonces, antes a lo mejor hubiera sido como muy poco atractivo decir, bueno, voy a vivir
a 1 hora de la ciudad, en un pequeño pueblo, y a lo mejor ahora puede ser más real, ¿no? Es decir, es mucho más barato, y si no tengo que ir diario a la ciudad, ya puedo trabajar de otra manera, puedo vivir de otra forma. Me estoy imaginando que si nosotros toda la vida nos imaginamos que en el futuro las ciudades serán súper densas y súper caóticas, no sé, como lo que ya es Hong Kong o Dubái o lo que pueden ser muchas grandes urbes, ¿qué tal que en un futuro ahora en realidad regresamos al campo, ¿no? A un poco la ruralidad, y justo como dicen el tema, Ludwig, de las escuelas, en realidad creo que aplicaría para cualquier tipología, ¿no? O sea, poco a poco, esas 3 personas que se juntan para dar una clase, pues adecuan un espacio y así quizás se van haciendo pequeñas comunas ahí entre lo urbano, lo rural. Digo, es bastante interesante, ¿no? Y me da también un poco es curioso que todos hablamos como si ya estuviéramos saliendo. No sé si es porque ya se va a acabar el año, creemos que ya en enero Sí, no. ya, Estamos. y a lo mejor esto va, digo, no he revisado cuánto anteriormente en la historia de la humanidad, cuánto han durado las pandemias, ¿no? Pero capaz esto va para años. No quiero ser pesimista en eso. Soy optimista en lo que dicen de que la pandemia nos va a dejar algo bueno, eso es seguro, pero quizás es que ya tenemos que empezar a vivir de otra manera, ¿no? Ujú. Y justo lo que decía Ludwig y tú, Christian, puede ser también, podríamos hablar de, por ejemplo, la organización social, ¿no es cierto? Digamos. O sea, obviamente la comunidad, la gente, ya te organizas, es diferente. Yo creo que en esta pandemia bueno, he conocido a mis vecinos, incluso hasta cuando estaban mudando, conocí a mis vecinos, pero también te das cuenta que tiene que pasar como en algo y la comunidad como que se empieza a juntar o empiezan a ver ideas y empiezas a sumar cosas que tal vez antes cada uno estaba más metido en su mundo, que ahora obviamente con esta parte de que no puedes, o del distanciamiento social, no sé si se arraigue, pero también ha habido muestras importantes de este sentido de comunidad, de pertenencia, de solidaridad, de empatía, etcétera, ¿no? Y ahorita me acordaba, yo la semana anterior tuve problemas de internet y no sé si les pasa, pero hay veces que uno ya no quiere ni salir, o sea, ya te estás acostumbrando. Por lo menos en mi caso me estoy acostumbrando. Y tengo que salir a averiguar o a cambiar o a hacer esto, nada, todo está por internet, perfecto. Y a veces ya pensar en ir a hacer una fila, digo, no, ¿qué voy a estar? Capaz que voy, me dicen de los 10 requisitos 3 y me toca volver 2 veces, no, debe estar en internet. Claro. Entonces, como que estas dinámicas, o por lo menos en mi caso, obviamente hablo de título personal, como que se están quedando y no sé, cuando ya haya que salir, pues habrá cosas que ya puedes salir, pero igual hagas desde tu casa, ¿no? No sé. Sí, yo creo sin duda que lo que planteaba Cristian y esto que dices, eh, es muy chistoso y siempre los futuristas o cuando se pronostican cosas, casi siempre se equivocan, ¿no? Ese es como lo único que uno puede estar seguro. Y cuando decían que para el año creo que 2050 el 90% de la población iba a habitar en ciudades, ¿no? Y ahora con esto, de repente dices, ¿será? ¿No? Porque pues ahora todo el mundo tiene esta capacidad de irse a vivir en un pueblo. Yo se lo decía, de hecho, me voy mañana a Hidalgo, a Real del Monte, y no fui hace muchos años y realmente no lo conozco, pero he visto muchas fotos y amigos que me han mostrado cosas y tal. Y le decía yo a mi esposa, y si nos vamos a vivir a un pueblo así, tienes una casita linda y vas al mercado, y yo tengo la oficina, o sea, ella es médico y puede dar sus consultas, muchas de sus consultas las da en línea. El único tema son los niños que seguimos creyendo que eventualmente van a regresar, ¿no? Entonces, como dice Cristian también, que sentimos que ya vamos a salir, pues igual y no, igual falta no sé cuánto, faltan 2 años, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, las ciudades
ahora se están defragmentando, ahora son como ciudades más digitales, ¿no? Es decir, o más en línea. Las comunidades se forman en línea, no tanto en la parte física, y habrá que ir encontrando los equilibrios, pero la verdad es que no sabemos. A mí sí me atrae mucho esa posibilidad de dejar de vivir un tiempo. Me encanta la Ciudad de México, me fascina la Ciudad de México, pero el probar a vivir de esa forma, sin duda es atractivo también, ¿no? Ujú. Yo creo que hay una cosa de una revolución de la última gran revolución que hicimos en nuestra sociedad moderna, es el Internet, ¿no? Yo creo que realmente sí, eso ha sido como un factor que cambió muchas cosas, hasta la arquitectura, hasta la forma, hasta un Airbnb tiene que ver con Internet, ¿no? Hasta la forma de vivir, revolucionó absolutamente todo, entró a poner cualquier mercado en duda, pero al final el Internet, que era como nos vendieron la ciudad digital, la ciudad inmaterial, bueno, nuestros bancos se tardaron 10 años en lograr no mandar un comprobante de papel, ¿no? Es como, eso es el logro que hemos tenido. Sí. Y luego, bueno, las tiendas online, ¿no? Que eso lo entiendo porque cuando hay dinero de por medio, eso funciona bastante bien. Ahora yo creo que estamos realmente, gracias a esa pandemia, entrando en el poder absoluto de lo que nos proponía Internet, dematerializar, pero dematerializar nuestras vidas, ya empezar a dejar de pensar que la oficina es este lugar, porque al final teníamos exactamente la misma vida de antes de Internet con una comodidad adicional, pero ahorita ya tenemos una posibilidad, gracias a Internet, que no pudiera existir sin esa tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos entrando al futuro, ahora sí. Totalmente, esto nos obligó, o sea, esto que bueno. fue, y por eso también coincido con ustedes de que fue positivo en ese sentido, ¿no? Es decir, de repente había cosas que ya no tenían sentido, es decir, si tú analizas la vida de muchas personas o los que tienen el privilegio de tener coche, que están en su departamento y se suben a una cajita de acero que es el elevador, bajan directo a su coche, se meten al coche que es otro habitáculo de acero y salen y se meten al periférico y van oyendo las noticias durante una hora para llegar a la oficina, que también llegan a otro cubito que es otro elevador, suben a su oficina. Entonces no hubo roce social, no hubo nada, ¿no? Es decir, no hubo interacción con nadie, no hubo comunidad. Entonces, son de esas cosas que estaban mal y que esto vino a sacudirlas y a hacernos que nos cuestionemos, pues esto que estamos haciendo, que sepamos la respuesta, pero sabemos, nos hizo darnos cuenta de lo que no estaba bien y del gran recurso que teníamos ahí desperdiciado que ahorita estamos utilizando. No, y que esas ciudades se van a mover por completo, justo esto que dices, ¿no? Fuera de regresar quizás a tu ciudad de origen, no solo eso, sino quizás ya ahora el privilegio, que para mí lo era, que tuve esta diferencia entre tener coche y entre tener bici, irme directo a la oficina cuando trabajaba con Micho y vivía en la Roma. Este es el gran privilegio, ¿no? Tener esa corta distancia, ese disfrutar y salir por completo, ¿no? Respirar aire puro de ciudad. Y es eso, se va a o sea, como que todo se va a reconfigurar otra vez y ahora vas a considerar mucho más vivir cerca, ahora sí, del lugar en el que pudiera ser tu oficina, pero ahora vas a replantear qué tanto tiempo necesitas. Entonces yo creo que todo eso va a empezar a adaptarse y en unos años varios veremos todos estos lugares que hoy, pues por ejemplo, la Ciudad de México pasas por Polanco y están vacíos, ¿no? ¿En qué se van a convertir? ¿Cómo vamos a reinventar esos espacios vacíos? ¿De qué manera nos vamos a compactar un poquito lo que ya habíamos olvidado y querer esparcirnos cada vez más? Y esto que dices, regresar un poquito a lo rural y a poner en orden estas utopías que decía bien Ludwig, de ya no está tan loco pensar que la mejor educación es esa que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? De no necesitamos esta estructura, estos 25 niños metidos en un salón como nos enseñaron a nosotros hace 20, 30 años, ¿no? Eso tiene forzosamente que cambiar, entonces eso es lo que nos obligó a replantear. Yo creo que también existe una cierta resistencia de cualquier ser humano por volver a juntarse, ¿no? Volver a reunirse. Es tanto
que acá estamos, ¿no? De alguna manera buscamos los medios para volvernos a reunir. Sí. Entonces, mientras vaya avanzando esto de la pandemia, encontremos diversos medios, estrategias para podernos juntar, creo que las ciudades también o sea, vamos a tener que dar nuevas respuestas al espacio público, ¿no? Porque en algún momento va a haber un rebote, ¿no? Cuando se empiece a componer, no sé qué, tendremos que volver a las ciudades, al espacio público, y quizás nos vamos a empezar a enterar de ciertas cosas que sabíamos que estaban mal, ¿no? Desde la parte analítica, desde ver las cosas desde adentro, ahora sí, no desde afuera, ¿sí? Entonces, pues creo que nosotros como arquitectos, como diseñadores, planteadores de las ciudades, tendremos que ver esas cosas que sabemos que están mal y que dejamos de lado, ¿no? Un poco creo que también nos lo va a ir exigiendo las personas al momento de habitar o de volver a la ciudad, ¿no? Sí, Creo y eso que es cosas que tanto extrañamos todos, ¿no? Y es lo que más extrañamos. Sí, claro. Sí, porque al final el espacio público es donde se hace ciudad, de comunidad, ahí interactúas con alguien que no es de tu familia. Entonces, Claro. son cosas que nos tenemos que plantear. Y también, como dice ahorita Omar, el usuario y estas cosas de, por ejemplo, los que viven en un edificio que tienen cine, alberca y gimnasio, que tampoco pueden usar al 100%. Pues, ¿hasta qué punto esas cosas o esos servicios que te da vivir en un edificio, ahorita los ocupas? Costo-beneficio, también son cosas que vamos a tener que repensar, que incluso la gente también se va a poner a pensar, no voy a pagar tanto por un departamento, que claro, yo sé que tiene cine, yo sé que tengo ni sé cuántos parqueaderos, tengo un jardín, una terraza, tengo, no sé, gimnasio, pero y ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, no sé cómo hayan manejado eso, me imagino que el seguro estaba cerrado, ¿no? Muchos, o sea, o con un estricto control de entran dos, salen y después así, no sé. Entonces, de seguro estas cosas también van a cambiar tanto de la gente, porque se lo va a pensar dos veces, por eso me compro en otro lado, porque quién quita y no vuelvo a usarlo. Y también nosotros repensar esas cosas, ¿no? Digo, es curioso también ahora que andamos, bueno, yo por mi colonia, algo, doy un paseo por la calle, salgo con el cubrebocas y demás, empezamos a ver ciertos fenómenos o transformaciones de las propias viviendas, ¿no? Veo que la gente ya no mete su coche, lo deja afuera y utiliza la cochera para hacer deporte, para reunirse, para, no sé, o sea, un poco como que le dan ese espacio público a la vivienda, ¿no? Entonces, seguramente surgirán nuevas tipologías de vivienda o de espacios de uso, ¿no? O de espacios de comunidad. Claro. Creo que traerá cosas interesantes, ¿no? O ya está trayendo, ¿no? Estos espacios virtuales. Y también creo que podríamos tocar incluso temas ya más allá un poquito de la arquitectura también, ¿no? O sea, ya de modos de vida, de qué es lo importante para cada familia incluso. De seguro mucha gente se está replanteando esas cosas y yo creo que todos en algún momento llegamos a pensar en eso, ¿no? Porque podrás tener, no sé, 4 coches, pero no podías salir los primeros 20 días. Entonces, bueno, ¿de qué te servía? O sea, bueno, había algunas cosas que también nos podemos cuestionar más como personas, ¿no? Un poquito más allá digamos, de la arquitectura. Súper interesante lo que hemos conversado. Antes de ir al siguiente tema, bueno, va por ahí, pero es un poquito ya para cerrar lo del confinamiento y esto de la arquitectura en post-pandemia, digamos. ¿Alguien más quisiera aportar algo o algo que se le quedó por ahí? O alguna experiencia de pandemia? No sé. Tú, Cristian, échate algo. Creo que justo del espacio público, o sea, también es algo que hace tiempo que antes de esto, o sea, yo lo pienso acá en León, hay mucho, bueno, ni siquiera hay tantos, o sea, ni siquiera hay tantos parques, plazas y demás, pero las que hay no compiten o no competían con el Internet, en este sentido de, es más atractivo para alguien estar en una casa justamente con Internet, con Netflix, con lo que quieras, que estar en un parque, ¿no? Porque finalmente a veces lo único que hay es una banca y un bote de basura. Entonces, ahora, si bien todo el mundo queremos de repente volver a salir al parque, a la plaza, también vamos a tener que analizar cómo se transforman estos espacios colectivos también para
pues justo para que sean atractivos, ¿no? O que se adapten también con el internet o con estas nuevas dinámicas, creo yo. Yo no sé si me estoy equivocando, me hace pensar en algo, ¿no? A lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero me hace pensar que finalmente los seres humanos son como animales, viven fuera, porque nosotros tenemos casas, pero nuestras casas es nuestra seguridad, no nos queremos quedar en la calle, pero lo que más queremos es cada vez salir de nuestros espacios, necesitamos ese contacto con afuera. Entonces, si vives en una casa con jardín, no tienes tanto tema, porque vas a alcanzar el jardín, vas a poder tener ese acceso afuera. Cuando vives en un departamento que no tiene esa posibilidad del contacto con el exterior, finalmente aquí sí hay una escasez, es como tú como ser humano lo único que necesitas es diario poder tener un contacto con estar afuera. Y yo creo que es eso un poquito que estamos viendo en la pandemia. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo que no me imaginaba vivir en otra colonia que la Condesa La Roma. Y ya con esa pandemia ya quiero una casa con jardín, ya me voy de estas colonias porque ya he pasado mucho tiempo, pero si me privan de la posibilidad de salir de mi departamento, ya no me interesa, ¿no? Como de que me hace falta algo. Entonces somos como finalmente como muy primitivos en ese sentido, somos muy cerca del animal, nada más que hemos llegado a un grado de sofisticación con el tiempo y la humanidad y la humanización, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí somos seres de exterior, no somos para estar encerrados. Y la verdad es que la configuración del espacio público, yo no sé qué tanto va a cambiar o a poder cambiar. Porque también sería muy triste el que se metieron los perros corriendo como sería muy triste, es decir, que en el espacio público no podamos estar cerca, ¿no? Hace falta acercarnos y hace falta que el espacio público va a tener que considerar pues, algunas cosas, pero vamos a estar más o menos, o sea, no vas a poder poner estos acrílicos que ponen ahora entre las mesas, ¿no? Porque entonces ya no tiene ningún sentido ir al parque, ¿no? Es estar como en un cubito dentro del parque, pues eso no va a poder suceder. Va a ser interesante, pero yo creo que el espacio público se va a privilegiar, o sea, como dice Ludwig, vas a privilegiar más el exterior, pero no creo que se reconfigure mucho, espero que no se reconfigure mucho, o sea, simplemente que mejore, no que adopten medidas de seguridad nuevas, ¿no? Bueno, súper interesante lo que hemos conversado. Creo que es un tema bastante interesante que lo estamos viviendo, que, como decía Cristian, puede ser que nos dure mucho tiempo más, ¿no? Vemos que hay rebrotes en algunos lugares y, pues, obviamente, ningún país está excepto de esto, así que podría haber algún rebrote de nuevo y otra vez estar en confinamiento, etc. Pero bueno, creo que lo importante es generar masa crítica y estas conversaciones y ponernos a pensar y ver realmente cómo desde cada uno, desde su espacio, desde su oficina o personalmente con su familia, etcétera, pues de alguna manera puede colaborar y para que pues, no es un problema global, ¿no es cierto? Bueno, de ahí lo que quisiera también tocar un poco el tema es, les cuento el contexto. El otro día estaba en una conferencia, estaba viendo una conferencia y hablaba mucho del rol de la arquitectura y el rol del arquitecto. Y quisiera escuchar su opinión al respecto, ¿no? Porque obviamente tocaron temas por ejemplo, de si el arquitecto hablaban de arquitectura pura o de diseño y composición, o que el arquitecto sería algo más social, un sociólogo, o incluso cayeron en temas de psicología de urbanas y del espacio, etcétera, o incluso como actores sociales. Bueno, me llamó la atención muchísimo, la plática estuvo súper interesante de los expositores, y quisiera hacerle una pregunta. O sea, si quieren enfocarle a lo que pasó ahorita, ¿no es cierto? O sea, digamos, en tiempos de pandemia o post-pandemia, o el ideal de cómo debería ser, pues cada uno lo podrá enfocar, digamos, como más le parezca.
pero me parecería interesante escuchar sus opiniones. ¿Cuál creen que es ese como rol de la arquitectura o del arquitecto actual, ¿no? En esta época, en este 2020. Vamos a ver, para ir variando, vamos con Omar. Como tal de la arquitectura, bueno, yo creo que tendremos que, o sea, cualquier edificio, cualquier obra, ¿no? Tendremos que empatar un poco lo que pasa entre la arquitectura y el urbanismo, creo yo, ¿no? O sea, hacer colaboraciones entre la arquitectura y la ciudad, e igual entre la ciudad y la arquitectura, ¿no? Porque pareciera que siempre estamos como en ese límite, ¿no? Yo de mi lote para adentro y hago lo que quiera, ¿no? Entonces, creo que, digamos, siempre estamos ahí hablando, siempre se tocan estos temas de que la arquitectura no resuelve todo y obviamente no lo va a resolver, ¿no? Pero creo yo que tiene un papel importante para configurar las ciudades, ¿no? Digamos, hay de escalas a escalas, hay de edificios a edificios, ¿no? Hay de importancia o de un papel influyente de cada edificio en la ciudad, ¿no? Pero creo que de poco a poco, ¿no? Entender que si hago una casita o hago una torre, pues ese elemento tiene un papel importante en la ciudad, ¿no? Y a veces como que lo dejamos ahí medio de lado, o sea, digamos, ya entrará en los criterios de cada quien cómo articula esas piezas, ¿no? Hacia con la ciudad, ¿no? Pero creo que hoy en día es como lo hablaba hace poco con algún compañero, ¿no? Tendremos que entender la arquitectura también como lo hace un parque, ¿no? En beneficio de la ciudad, como lo hace un parque, como lo hace una plaza, ¿no? Porque, pues sí, estamos como aislando a las personas, ¿no? Bueno, ahora el aislamiento nos funciona, pero pues creo que no se trata de eso, ¿no? Más bien, ¿cómo podemos acercar más a las personas entre sí en función de hacer una mejor ciudad, ¿no? O hacer una mejor sociedad, si lo queremos ver así. Creo que es el rol que yo entiendo que hoy tendrá que tener. Y digo, porque es un tema de las ciudades, pues tampoco, o sea, tenemos pandemias y demás. Ahora un poco quizás contradiga los temas que se tocaron anteriormente, pero pues las ciudades no creo que se vayan a acabar, ¿no? Esto que decía Alfonso del 2050, de la cantidad de personas que van a estar viviendo en las ciudades, pues quizás, seguramente sí, o quizás van a ser más, ¿no? Este crecimiento, nos dicen que en los últimos 40 años México ha crecido 200%, entonces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y creo que nuestro papel al momento de levantar algo, pues eso que levantemos tendrá que estar en colaboración con las mismas personas que lo habitan, ¿no? No sé. No, gracias, Omar. Y por ejemplo, Bárbara, me acuerdo que, bueno, el tema que ellos planteaban, o era incluso, se planteaban cosas como de si la arquitectura tiene algún límite de actuación, ¿no? O como un límite de, ya hablando totalmente, como que arquitecto tiene que hacer esto, y ahí era el arquitecto. Claro, había el debate que les comentaba, ¿no es cierto? Que obviamente salieron estos temas de no, que puede ser acto social, que puede ser un montón de cosas. No sé, Bárbara, ¿qué opinas tú al respecto a este rol o estos roles? ¿Crees que hay algún límite o...? A mí este rol que comentas como arquitecto y sobre todo ahorita replanteándonos este tema, no sé, a mí en lo particular me genera mucha inquietud y responsabilidad, ¿no? En mi profesión, el tema de lo que sí provocamos a través de espacios en nuestra psicología. Digo, yo vengo de dos papás psicólogos, entonces también es fuerte ese tema, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad importante de lo que esos espacios nos generan a nosotros en estado mental, ¿no? Y esa responsabilidad como arquitectos es muy fuerte. Entonces, como que sí, no dejar de buscar estos espacios que nos provoquen asombro, que nos provoquen cierta experiencia, o esta teoría un poquito, por ejemplo, de que los hospitales, por ejemplo, los cuartos que tienen una iluminación importante es la gente que más rápido se cura o que más rápido sale de una enfermedad, porque por supuesto que tiene todos estos estímulos que ver en tu estado mental, ¿no? Entonces, a mí yo creo que viene más de ahí, de esa responsabilidad y estos espacios que ahora, por ejemplo, ¿no? Que nos enriquecía mucho que el cliente de Casa Cova nos hablara de que ahora en pandemia disfrutar estos espacios de pausa, de soledad, de cafecito, de todo lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Ya no es solamente de vacación, sino ahora es un nuevo estilo de vida.
Entonces, pues para nosotros la base va a seguir siendo un poco la misma, de provocar un poquito estas experiencias distintas y eso, ayudar a la persona que lo habita, ¿no? Un poquito. Claro, esta parte de la psicología del espacio, ¿cierto? O sea, que obviamente, como decías, incluso la necesidad de luz natural, creo que nos ha cuestionado muchísimo esto de tener que salir, aunque sea al patio, para salir las mañanas y poder tomar sol, porque... Sí, sí. Verlo de adentro ahora hacia afuera, ¿no? O sea, estos edificios que nada más a nivel formalismo, ¿no? Buscan la misma, ¿no? Como la misma fachada y el mismo tipología y no va por ahí. Pero eso siempre existía, ¿no? Si te refieres, por ejemplo, a un tema como la luz natural, ¿no? Es como cualquier gran arquitecto como Luis Kahn habla de eso, ¿no? Que hasta... Yo creo que el único lugar donde no le tienes que meter luz natural es un walk-in closet para que no se deshaga tu ropa con la luz natural, ¿no? Pero es como más como por tema de lógica y no sé, es como hay un poco, yo siento que el rol del arquitecto es inventar y soltar, ¿no? Es como, al final, el arquitecto no es bueno para seguir desarrollando, para seguir ampliando el modelo, y entonces forzosamente va a entrar alguien que es mucho mejor que un arquitecto en mejorar el modelo económico y lo va a llevar a su paradigma y finalmente pues nosotros nos vamos a echar a un lado siempre de la promoción inmobiliaria y esas cosas, ¿no? Lo único que nosotros podemos proponer y vamos a proponer en todos los sentidos, porque finalmente tampoco hay un solo estilo de arquitecto, que hablas del que trabaja desde el punto poético, el punto social, el punto, inclusive viendo a todos los Pritzker-Prize, ¿no? Una Ravenna trabaja desde lo social, un Tarabando trabaja desde la poesía, ¿no? Pero llega un momento a donde tú justamente lo que no te puede quitar una promoción inmobiliaria, por ejemplo, es la emoción que tú le vas a poner a un proyecto, la emoción que vas a compartir, la emoción que la gente se vaya a emocionar dentro de tus espacios. Y yo creo que finalmente eso es el rol del arquitecto, por eso tiene muchas propuestas y no tiene miedo de perder esas propuestas después, porque luego una vez que jala un modelo, pues va a venir 50 atrás de ti, te lo van a robar, lo van a transformar y lo van a pervertir inclusive, ¿no? Es como desde la unidad de habitación de Le Corbusier, que era una ciudad ideal con toda los servicios, acceso al correo, a la escuela, al supermercado. Y un día hay un tipo que entendió que si metía un camino de grúa a la mitad entre dos edificios, el mismo brazo le hacías tac, y con el mismo camino de grúa podías construir dos edificios, ¿no? Eso es una perversión de lo bonito de la ciudad de la unidad de habitación de Marsella, ¿no? Y entonces es cuando se pierde todo. Y entonces estamos en este momento, nosotros ya estamos como con la posibilidad de volver a hacer crecer y soltar para perder y volver a crear de forma indefinitiva, y es como un poquito el rol del arquitecto desde toda la vida, desde la arquitectura clásica, pasando por la revolución del fierro y la revolución del concreto armado también, que volvió a ampliar el resultado en arquitectura, ¿no? Y entonces yo creo que justamente lo que nosotros queremos y tenemos que ver es ser atento a entregar y sobre todo de soltar todo y no tener miedo de perderlo todo, ¿no? Porque siempre tienes esa capacidad de reinventar. Bien, Cristian. Sí, yo creo que también es un poco que nosotros mismos como arquitectos y arquitectos siempre nos estamos metiendo, como cargando nosotros mismos de responsabilidades que quizás nos pasan, ¿no? O sea, nos ponemos que tenemos que ser sociólogos, que tenemos que ser casi científicos, cuando no somos muchas cosas de eso, ¿no? Y creo que la respuesta es, como decía Ludwig, de los grandes arquitectos o grandes obras, creo que es volver a las bases simplemente. Entonces, un buen proyecto, si tú lo piensas siempre quizás con la pregunta de cómo puedo mejorar
aunque sea un poco la vida de esta persona que quiere que haga su espacio, al momento yo de preguntarme qué voy a sentir ahí, qué va a ver, qué va a oler, qué va a pasar, pues empieza a entrar la luz, empieza a entrar el paisaje, empieza la vegetación y a lo mejor, o sea, todos estos temas de psicología y de otras cuestiones están ahí, pero no tenemos que tenerlos quizás tan desglosados así punto por punto, ¿no? Creo que nada más, creo que es un poco eso, regresar siempre a las bases. A veces tiramos el campo tanto que nos perdemos, creo yo. Ujú. Alfonso. Pues yo creo que el rol del arquitecto va a seguir siendo el que siempre ha sido, ¿no? Es decir, es responder a una problemática. Yo entiendo, sí es cierto, no somos científicos y no somos sociólogos y de repente intentamos ser poetas, ¿no? Y a veces lo logramos y a veces no, pero yo creo que bueno, no difiero, pero creo que yo creo que, por ejemplo, lo que decía Omar de la arquitectura siempre tiene que ser sensible a lo urbano y al entorno. Entonces, yo creo que tendremos que seguir haciendo lo mismo. En lo que va a cambiar, en realidad, es en cuáles son los nuevos paradigmas, el entenderlos y cuáles son las nuevas utopías. La arquitectura siempre está en pos de una utopía, de una manera mejor de vivir, ¿no? Es decir, haces proyectos que crees que van a mejorar la vida de los habitantes y eso está sustentado en los valores, en las necesidades actuales. Ese set de realidad que se te presenta son tus problemas a resolver, ¿no? En pos de una utopía, ¿no? Y lo más importante siempre es el tener esta capacidad de entender cuál es la utopía de hoy y además entenderla a tiempo, ¿no? Porque normalmente empezamos a solucionar cosas que a lo mejor ya estaban solucionadas. La verdad es que la mayoría de las cosas sí suceden de manera orgánica, es decir, la mayoría de las soluciones se empiezan a dar de manera orgánica. Entonces, yo creo que el rol del arquitecto va a seguir siendo el mismo. Simplemente tenemos que entender ahora, pues, esta realidad, es decir, y qué tanto cambió. Hay cosas que son muy claras en el cambio y hay otras pues, que siguen exactamente igual. Y, y hay unas que tenemos que cuestionar, que tenemos que empujar, un poco citando a Le Corbusier, ¿no? Una nueva manera de vivir, pues si nos atrevemos a eso porque consideramos y lo sustentamos de que ahora tenemos que vivir de una manera distinta, hay que hacerlo, ¿no? Lo que pasa, en ese sentido yo creo que los arquitectos somos más responsivos a una realidad y a veces proponemos, ¿no? Pero la verdad es que casi siempre que se proponen, son muy pocos los proyectos que prevalecen sin tener esta capacidad, sin transformarse. Coincido totalmente con lo que dice Ludwig. Tú inventas algo y lo sueltas y se va a transformar y no sabes qué va a pasar. Al rato, quién sabe qué va a ser. A lo mejor esta casa que tú diseñaste se convirtió en muchos departamentos, ¿no? Que eso pasa ahora muchísimo. O una fábrica que diseñaste, ahora son unas oficinas. Y eso es decir, tú tienes que, en pos de un tiempo y de una utopía, inventar algo y después soltarlo. Entonces, yo no creo que vaya a cambiar. El rol del arquitecto creo que sigue siendo el mismo al que era hace 2000 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo en este conversatorio me entraron, obviamente me estaba cuestionando algunas cosas, porque lo que les comentaba, ¿no? Incluso alguien llegó a decir que, palabras exactas no recuerdo, pero decía, claro, yo ya no soy arquitecto, yo soy actor social. Y bueno, obviamente su trabajo ya se enfocaba por ahí, etcétera. Me pareció interesante también escuchar no sé, o su trabajo, cómo lo está enfocando. Y por eso quería plantearles esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Y ahorita hablando de lo que decían, que uno crea, diseña y trata de soltar o suelta, ¿qué tan fácil para un arquitecto creen que es soltar? Porque, bueno, no sé, pero a veces creo que estamos, o muchas veces se nos programa, o bueno, hablar en primera persona, ¿no? O te enseña que de alguna manera
tienes que controlar mucho lo que haces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo planificas, la parte de la planificación del diseño, de la obra, etcétera, que espero que este espacio funcione así, que el acá funcione acá, ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, obviamente, digamos, dentro de esa planificación, tú tienes un ideal de cómo la gente lo debería usar o cómo se debería usar este objeto. ¿Qué tan fácil creen que es, o bueno, ustedes con más experiencia, qué tan fácil ha sido soltar una obra o soltar eso de ahí, ¿no? Como que llegas después y resulta que no está ocupada como tú planificaste, sino que votaron algo que era importante y ahora abrieron el espacio y ya un cuarto no son dos. No sé, no sé, alguien que quiera responder eso. A mí me fue muy mal con el primer proyecto que hice, que fue como muy importante para mí. Se llama Casa del Río, y es una casa que estaba junto a un río, y entonces tenía ahí una serie de elementos, pues trataba de ser muy elemental y era cristal y concreto y tal. Y y había una parte donde escurría el agua y el concreto se había ensuciado, y después esa casa era mía, la vendí, y un día alguien fue a la casa de manera accidental y le tomó fotos, y tenía un patio muy lindo, una terraza que era donde veías el río y tal, y y el concreto lo habían cubierto con una fachaleta que parecía como mármol, le habían techado con una de estas, ¿cómo se llaman? Lonas retráctiles, todo el patio y la terraza, y sí me dio muchísima tristeza, ¿no? Pero pues no lo entendieron, ¿no? Simplemente no lo entendieron, y como que ellos la quisieron como modernizar, ¿no? Como que se les hacía, hicieron un bodrio espantoso, y entonces ahí está, debajo de todas esas cosas está la casa, que era, pues creo que era una casa linda, y era un cubo de concreto y un cubo de cristal, nada más. Pero es parte también tienes que entender la temporalidad, es decir, pues, sin duda no tuvo esta capacidad como puede tener una casa como, obviamente, ¿no? Es decir, una casa que se cataloga, que se ubica, pero que después también se vuelven obsoletas en el sentido, simplemente quedan a la posteridad y para la posteridad cultural, que bueno, es importante. Esta no tuvo esa capacidad, llegó el nuevo dueño y le hizo lo que se le dio la gana, y pues está en su derecho, es su casa. A mí no me gusta nada y me parece que es una estupidez lo que hizo, pero bueno, es él, ¿no? Ojalá que esté bien, ¿no? Y recapacite, dices. Y recapacite, y me hable y se lo arreglo, ¿no? Sí. Bueno, yo en base a eso que hablaba Alfonso, creo que también tenemos que entender que los proyectos pues nunca se acaban, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó, a Cristian y a mí, que a veces nos hacían cambiecillos, no sé, por ejemplo, hubo un cliente que decía, sí, diseñenme, les pago tanto y no sé qué, pero yo la construyo y va que la voy a dejar igual, en las revisiones la quiero tal cual, esto y esto. Y al momento que la levantó, pues era otra cosa, ¿no? Y bueno, siempre está como eso que te pega, ¿no? No sé si es en la egoteca, ¿no? Que nos pega, pero creo que en esa parte hemos intentado madurar el tema de decir, bueno, esto se acaba hasta que la gente lo habita, hasta que cuelga el cuadro de los Tigres del Norte, ¿no? En realidad es que eso es la verdadera función, lo tendremos que ver desde ahí, ¿no? No quizás desde que lo que nosotros planteamos en dibujo y demás se construye, ¿no? Yo creo que el espacio habitado es la verdadera función. Y la otra es que pues el espacio tendrá que tener la potencia necesaria para que, creo, un acabado no le afecte, ¿no? Podría ser. Sí. O sea, estamos de acuerdo que uno propone, ¿no? Y siente que hay composiciones materiales que le van mejor y demás. Pero al final la gente ya pues puede decidir sobre su casa, ¿no? Sí. Sí, puede crear un par de conflictos por ahí. Por eso es interesante estas cosas que hemos conversado, porque me han hecho pensar muchísimo en que desde la docencia, pues doy clases, y desde la docencia obviamente tienes que cuidar mucho las palabras que dices a tus alumnos, porque puede ser que se programen de alguna manera o lo recuerden siempre o se les quede, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa que
recordamos ciertas cosas que algún profesor nos dijo y que de alguna forma sí marcaron o que se te quedaron. Entonces, fue interesante escuchar estos temas porque al final, bueno, cuando hablo con mis alumnos, sí me cuestiono también muchísimas cosas y me parece interesante escuchar también sus opiniones, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar al respecto para hacer la siguiente pregunta, el siguiente tema. Porque yo estoy a favor justamente de que se pueda cambiar toda la arquitectura, ¿no? Es como, yo me planteo siempre esa posibilidad, ¿no? Respondo a un cliente y luego va a tener unos hijos o va a vender la casa, ¿no? Y obviamente con el estilo de arquitectura de todo de concreto, yo que no puedo recibir de forma completa los aplausos, ¿no? Forzosamente hay un 50 que te insultan y el otro que te aplauden, más o menos, ¿no? Para hacerlo rápido, ¿no? Pero yo creo que también es bonito que al final aceptes desaparecer, ¿no? Porque finalmente es como lo único que puedes tú hacer y lo único del cual estoy seguro es que yo voy a desaparecer. A ver, si desaparece mi casa 10 años antes o después de mi muerte, no pasa nada, ¿no? Es parte también del juego. Exacto. Que lo sabías, es como un poquito el tiempo te lo pide, ¿no? Es como ir a contra de las arrugas que se te vienen marcando abajo del ojo, también tiene un lado antinatural, ¿no? Entonces, es normal, es como de que la vocación de la arquitectura es en algún momento de su historia desaparecer o cambiar de aspectos. Y yo soy muy fanático del brutalismo, porque el brutalismo viene como una respuesta justamente de una crisis que es la Segunda Guerra Mundial, cuando proponen con la misma cantidad de dinero construir, no sé, un 20% más de metros cuadrados. Y dentro de, pues está Peter Addison Smithson, y Peter Smithson decía que no había que visitar sus edificios antes de los 10 años de uso de la gente para ver cómo ellos volvían a configurar tu espacio. Y yo trato de un poquito a mi forma aplicar eso, dejando siempre unas gradas, unos espacios que yo no sé muy bien lo que va a pasar aquí. Es decir, si es un bailarín, los va a bailar. Si es un no sé qué, los va a usar para tal otra cosa, ¿sabes? Pero la informalidad y no poner justamente una etiqueta precisa a cada uno de los espacios, ¿no? Entonces es una forma de aceptar que voy a desaparecer. Totalmente, yo justamente es la casa como yo la concebí, tuvo un tiempo y ese fue su tiempo y ahora es otra casa y está bien. Exacto. Qué bueno, claro, que se transforme y que tenga esa casa. Se transforme y ahora es su casa, ¿no? Exacto. Yo tuve el privilegio de esa casa un tiempo, a mí la de ahora ya no me gusta porque no estamos alineados en los intereses, pero esa es su casa y no pasa nada. Exacto. Y ya tiene una pertenencia emocional al final de cuentas. Totalmente, él se apropió de esa casa y tiene todo el derecho de hacerla como se le dé la gana, ¿no? De acuerdo. Y lo que acaba de decir Ludwig me parece súper interesante, esto de que podrías dejar algún espacio que, dependiendo qué sea la persona, como decías, o baila ahí, o juega alguna cosa ahí, o pone alguna escultura ahí, lo que sea. Es interesante porque... Se apropia ese lugar, ¿no? Sí, porque también creo que, bueno, ya cuando obviamente te topas con clientes, tienes que también, nunca van a entender creo que al 100% a una persona y obviamente sus necesidades van a cambiar constantemente y podría transformar algún espacio de alguna manera. Pero me encantan estas charlas porque ya mañana en la clase de diseño ya tendré otra forma de explicar alguna cosa, seguro. Sí, seguro. Porque... Perdón, ¿no? Sí. No, sí, es curioso lo que decía, por ejemplo, Omar, ¿no? De clientes que nos han pasado que de repente, sobre todo cuando solo quieren el diseño, el proyecto y ellos lo construyen, a veces cuando estamos ahí tratando de nosotros ahí muy apasionadamente, oye, yo creo que te funciona esto, te recomiendo esto, bla, bla. Nos ha pasado incluso que el cliente a veces yo creo que ya después de analizarlo, hasta se agobia quizás de quererle imponer lo que tú tienes, ¿no? Y nos ha pasado que incluso en vez de decirnos, oye, esta fachada de plano no me gusta, que nos digan, sí, gracias, ya te lo pago, ahí está. Y cuando vamos y la obra está construida,
es otra cosa, ¿no? Pero es como si le hubieran dado pena decirnos, eh, hazme una casa, no sé, californiana, porque sabían que no se le íbamos a hacer, pero bueno, creo que también es parte de llegar a ese punto medio, ¿no? Porque como dicen, a lo mejor le dejamos un espacio súper abstracto, como dice Ludwig, donde hagan lo que quieran, pero aunque se lo dejemos súper definido, el día que les demos las llaves, ellos van a Si quieren. hacer lo que quieran, ¿no? Entonces sí, La creo que hay van que... a tunear como quieren. Hay una Exacto. anécdota, hay una anécdota que no sé si se la sepan, pero es muy, muy buena y muy interesante. Cuando acaba la casa Gilardi y Luis Barragán, lo invitan a cenar. Insisto, me la contó un profesor, no sé si me inventó buena parte o no, pero cuando acaba la casa, invitan a cenar a Luis Barragán y en el camino se encuentra un señor vendiendo manzanas y compra una caja de manzanas, una caja de madera con las manzanas. Y llega al recibidor de la casa de Gilardi y la deja en el vestíbulo debajo de una mesita, una cosa así, ¿no? Y lo reciben y se le olvida decirles que él les llevó esas manzanas, pues como un regalo, ¿no? Que le habían parecido muy lindas. Y entonces ya cenan y se va y tal, y que regresa un año después y se encuentra la misma caja con las manzanas frescas, ¿no? Entonces, él les pregunta que por qué están ahí esas manzanas y los otros le contestan que ya creían que se las había, que eran parte del proyecto y que él era como lo que le faltaba al proyecto, que él fue y lo puso ahí, ¿no? Y no fue más que un accidente y eso también obviamente el gran genio de Luis Barragán es increíble, pero al mismo tiempo sí congelaba un poco esa personalización de alguna manera el cómo ocupas tú tu propia casa, ¿no? Si llega Ludwig y me deja unas manzanas en mi casa, me las voy a comer y luego, ¿no? Hoy le digo, oye, perdón, me comí tus manzanas, ¿no? Es muy particular y sí, creo que hay arquitectos, con Tadao Ando, se tienen que resguardar ciertas cosas en las que no puedes alterarlas, ¿no? Cuando terminamos Casa Guavi, recibí un correo donde me decía que tenía yo que, era como guardián de la arquitectura, y dije, pues, o sea, ¿a mí qué? O sea, si un día le cambian algo, ¿yo qué? ¿No? A mí no me la eches, pero sí, en ese sentido sí es muy particular. A ver, creo que sí te puede acabar, tampoco es tan positivo congelar al usuario, o más bien, no lo debes de congelar. La casa se va a transformar, ¿no? Los lugares se van a transformar. Y al final somos guía, ¿no? Un poquito, tú un poquito guías y encausas el tema, pero al final luego hay espacios que tienen tanta sensatez que ni siquiera se les ocurren, ¿no? O sea, luego esos muros que tú crees y que lo dejen así y cuando regresas un mes después tiene una virgen colgada, ¿no? Pero cuando la luz entra de cierta forma al cliente ya ni se le antoja, o sea, cuando el espacio es tan sensato igual y justo Wabi, ¿no? Y Wabi Claro. está hecho para transformarse, eso es lo bonito de Wabi, ir a ver, ¿no? Esta transformación escultórica de repente y encontrarte con estos espacios, que eso es súper interesante. Sí, sí, pero yo creo que también tiene mucho que ver el peso del nombre del arquitecto, ¿no? Es decir, cuando Bueno, sí. dices, no, pues lo hizo, o sea, lo hizo Alfonso, bueno, pues cámbiale, ponle la fachaleta, a Sí. este le hizo Tadao, ¿no? Porque trae este tema de que vale por la firma que tiene encima, ¿no? Entonces, Y por lo pues que si le cobró mueves algo, certeramente, ¿no? Si cobró tanto, pues ahí la dejó, ¿no? exacto. Pero sí, yo creo que sí, obviamente, y sí, la riqueza del espacio, ¿no? Tiene cosas que son increíbles. Claro. Pero cada vez que voy a Guavi tengo que pedir que corten las plantas, por ejemplo, porque luego las plantas ya se subieron encima. Entonces les digo, oigan, pues que hay que cortar las plantas y mantenerlas a este nivel, ¿no? Y sí, porque de repente desaparece el edificio detrás de las plantas, entonces, pues sí, es parte de... Claro, depende, ¿no? Depende. Bueno, gracias por responder esa inquietud que tenía y
Y estoy de acuerdo con todo lo que dicen, obviamente. Y aparte creo que la mejor forma de aprender siempre es escuchar a alguien que sabe más, ¿no? Y obviamente ustedes nos han dejado muy buenos comentarios y lecciones y es muy gratificante escucharles. Bueno, quisiera también hacer una pregunta ya como de qué nos recomiendan o qué recomendarían o, por ejemplo, arquitectos que están estudiando o arquitectos jóvenes. Puede ser diferentes cosas, ¿no? Desde pensando, por ejemplo, para que tengan su despacho o en la carrera o qué cosas les funcionaron a ustedes cuando estudiaban o cómo iniciaron, por ejemplo, el despacho o cuál fue el primer paso o el paso más duro. Me interesaría conocer esas anécdotas y esos, no sé, como consejos, digamos, o sugerencias para también que podamos aprender de esas cosas, ¿no? De su experiencia del proceso que han seguido. Entonces, ahí sí lo voy a dejar un poco abierto, no sé quién quiera empezar y bueno, no sé cómo lo tomen el tema, no sé por dónde quieran enfocarlo, pero la idea sería que si nos pueden dar como una recomendación o como de diferentes temas, ¿cierto? O sea, puede ser, como decía, desde la parte para fundar el despacho me pasó esto, o en la carrera creo que fue importante haber sido así porque esto fue lo que me terminó formando. No sé, me interesaría esas cosas, no sé quién quisiera empezar y conocer un poquito de esos inicios, ¿no? Y de esas cosas como que nos podrían ayudar a nosotros, de quienes nos escuchan. Pues, bueno, por ejemplo, a mí como mujer, Bárbara. arrancar, cuando trabajaba en el despacho de Michelle, que fue, bueno, primero trabajé 7 años con Anonymous antes de pertenecer ya de esta forma, ¿no? Abriendo la oficina en la Ciudad de México, pero pues es bien difícil como mujer. Luego, por ejemplo, cuando estábamos en Cineteca, que fue de los primeros proyectos que tuve la oportunidad de trabajar y meterme tanto en obra, ¿no? Como que tú querer dar cierta orden y, o sea, sí todavía hay un poquito en ese tema mujer-hombre, ¿no? Y que tú llegara a dar una cierta orden, ¿no? Entonces, pues yo así como decir alguna sugerencia o algo es pues, cierta terquedad, ¿no? Si haces un match de lo que te apasiona, como que el trabajo fluye y lo disfrutas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues como que, porque también es una montaña rusa, ¿no? Esta profesión de arquitectura en cuanto a proyectos y revolucionas y evolucionas, pero pues nunca dejar de cuestionarte, ¿no? Uh-huh. Y Bárbara, verás, justo en los anteriores conversatorios buscábamos tener equidad de género. Buscábamos que justo las personas que invitemos, de alguna manera, también los dos géneros estén presentes, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que debemos prepararlo con un poco más de anticipación para buscar más proyectos donde también participen mujeres, porque me parece súper interesante que, y yo creo, y yo, qué mal que lo diga, pero yo trabajaba en un lugar, apenas me gradué, donde ya se había esa discriminación, ¿cacha? Y eso ¿qué será? Unos 5 años, 4 años, puede ser. Entonces sí me parecía turro, o sea, malazo, o sea, porque era gente igual joven, de alguna manera. Entonces tú dices, pero si esos pensamientos son tan retrógradas que no lo esperas de alguien que sea medio contemporáneo, ¿ok? Entonces, el punto que has tocado me parece súper importante porque, y bueno, desde nosotros siempre lo que queremos hacer en los siguientes, y hemos tratado, es obviamente invitar primero proyectos de diversos, digamos, entre comillas, de estilos, ¿no es cierto? Porque no hay, pero entre comillas, y obviamente también dar esa equidad para darle riqueza al espacio, ¿no? Porque si no termina siendo un poco segregativo y es lo que no buscamos. Entonces me parece que bien que nos hayas dado ese comentario desde tu perspectiva, Bárbara, porque obviamente de seguro mucha gente que está viendo se ve identificada con eso. Sí, me da gusto, ¿no? Que la arquitectura, hay muchas arquitectas mexicanas muy grandes, ¿no? O sea, Gaby Carrillo, Fernanda Canales, Frida Escobedo, que han llegado y han construido un camino importantísimo en la arquitectura y que da gusto, ¿no? Da gusto ver el valor que tienen todas esas obras y hoy pues cada vez se empareja un poquito más ese tema, ¿no? Sí. Igual, como ejemplos como tú, pues Bárbara, muy bien, felicitaciones. ¿Alguien más? Pues yo no soy muy bueno para dar consejos porque yo no fui el mejor, yo no fui un gran estudiante, pero fui muy terco. Ahorita que decía Bárbara eso, yo creo que es lo más importante, ser muy terco. Y otra cosa también que decía Ludwig, el entender
cuál es tu vocación como arquitecto, es decir, hacia qué estás dirigido, si quieres ser, si estás en pos de la poesía, si estás en pos de, ser muy racional, cuáles son tus valores, el definir primero tus valores arquitectónicos, qué te emociona más, en dónde te sientes mejor y más útil, y ser muy terco. Yo trato, el adoptar cierta filosofía te da un marco para toma de decisiones, ¿no? Yo soy admirador de todos y de Ludwig. Me acuerdo cuando Ludwig me presentó, bueno, me invitó, porque yo no lo pude hacer en aquel tiempo, pero me invitó a hacer Casa Cicatela. Era una casa, es una casa extraordinaria y además es un proyecto que claramente tiene detrás toda una manera de entender la arquitectura. Es decir, el chiste, creo que lo importante es llegar a eso, llegar a una manera en la que tú entiendes eso así. Puede ser que para algunos esté bien, para algunos esté mal, al 50% le va a gustar, al 50% no importa, pero que te formes tu propio criterio y no necesariamente es que lo busques imponer, simplemente siempre hago esa comparación, aprende un lenguaje, aprende una lengua. ¿Sabes hablar inglés? Habla inglés. Ese es el que tú sabes. Y no es un tema de estilos. Hay que alejarse de los estilos, pero acercarse mucho a una filosofía, una manera de entender las cosas. Y sobre ese lenguaje puedes hacer una poesía o puedes hacer lo que tú quieras. Y tiene que estar respaldado por una filosofía, ¿me explico? Es una manera si sabes manejar. Y tampoco es el manejo de materiales, otra vez, es el marco que te contiene las decisiones que vas a tomar, porque si no la arquitectura se vuelve imposible. Es la forma y el proceso en la que abordas el proyecto. Exactamente. Yo eso, que busquen esto, yo eso lo busqué muchísimo y afortunadamente encontré algo que más o menos me acomodó y que entendí que para mí eso era la arquitectura y que a partir de eso yo podía trabajar. Y muchos no estuvieron de acuerdo, o sea, muchos profesores incluso no están de acuerdo, ¿no? Pero no importa, encuentra tu propio lenguaje que te permita eventualmente escribir algo bonito, ¿no? O decir algo bonito. Y no es lo bonito, obviamente, ¿no? Pero hacer arquitectura. Bien. Yo eso sería. Sí, 100% de acuerdo contigo. Y bueno, tiene que ver también eso, ¿no? Mucho porque no hay una respuesta en arquitectura, hay muchas buenas respuestas, ¿no? Y entonces tenemos que entender eso, ¿no? Es como de que no hay un mejor arquitecto, ¿no? Hay mejores arquitectos, ¿no? Entonces como finalmente es la multiplicidad de las posibilidades en arquitectura que lo hace tan rico y tan infinito, ¿no? Entonces yo creo que es un buen consejo lo que tú dices, Alfonso. Yo tengo dos niveles de consejos, uno más de proyecto y uno más escolar. Mi primer consejo de proyecto sería de tener una sola idea por proyecto, que es casi lo más difícil para mí, porque, bueno, hay muchos proyectos que tienen 0 ideas, no vamos a comentar de un proyecto con 0 ideas, es un mal proyecto, pero hay muchos proyectos con 10 ideas y eso te pasa mucho en tu juventud, en tu inquietud de siempre querer como meterle más y más y más, porque entre más mejor, ¿no? Pero más mejor no, es que entre más es un popurrí de arquitectura, ¿no? Entonces, concéntrate en tener una idea, pero que sea la buena, ¿no? Porque si tienes una sola idea y que es mala, pues vuelves en 0, ¿no? Pero es como yo creo que es una disciplina que te hace como empujar con una especie de fuerza, un radicalismo en una solución y eso te hace fuerte y te trae como confianza en ti mismo cuando vas a defender ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, tener una sola idea para mí es lo más difícil y arriesgado en un proyecto. Luego, obviamente, tienes una multiplicidad de pequeñas ideas para tu cocina, para tu closet, para... etcétera, ¿no? Hay micros ideas, pero no es la columna vertebral del proyecto, ¿no?
el segundo consejo, que realmente es muy escolar, es no compren revistas y libros que rebasen los años 80. De los 80 hacia hoy, nada puedes comprar. Puedes comprar, bueno, obviamente toda la arquitectura clásica y etcétera, pero si vamos a empezar desde la arquitectura moderna, comprar libros desde los años 20 hasta los años 80, es decir, porque ya ha pasado ese tiempo, entonces si no, ya no tienes la tentación de copiar, te puedes inspirar, pero como cambió la época, cambió el material, cambió la visión, la necesidad social del momento, todo lo que te puedas imaginar ha cambiado. Entonces, si te inspiras de algo que está en ese rango de 20-80, lo vas a tener que reinterpretar. Y ya la reinterpretación es una apropiación, ya deja de ser un fusil. Entonces, yo creo que es muy importante cuando eres joven no comprar Zaha Hadid, todo la tentación, ¿no? Ludwig, yo tengo una pregunta ahí. ¿Te recomendarías no comprar de los 80 a los acá? Más porque tal vez no estás de acuerdo con lo que se ha hecho, o porque sí es, o porque, como decías, te inspiras, aprendes y tal vez no vas a caer en el repetir. Yo creo que, mira, hay un montón de arquitectos que admiro, talentosos, pero que si se compran un libro de Wang Shu, ¿qué crees que van a hacer después? Van a empezar a reciclar ahí unas tejas y unos ladrillos y no van a hacer más que eso. No le quita que Wang Shu es un genio en arquitectura, ¿sabes? Pero si un estudiante viene con un reciclaje de tejas y ladrillo, dices, a ver, ¿tú sabes de dónde proviene eso, el Hutong, la historia de cómo Wang Shu pudo como salvar de una cierta forma todo lo que se destruye a lo imbécil en China? Entonces él tiene una historia, tiene exactamente lo que Alfonso acaba de decir, encontró su lenguaje es salvar la cultura china que están destruyendo a través de un reciclaje de esos materiales para que no vayan a la basura y no vayan a desaparecer. Ok, interesante, Ludwig, la posición. Claro, ¿no? Es, digamos, aprendes, no copias y reinterpretas, como decías, ¿no? Chévere, Ludwig. Como que no te contaminas, ¿no? Exacto, como que no te contaminas. Sí, sí. Cristian, tú eres profesor, ¿no es cierto? Cuéntanos. Sí. ¿Cómo manejas la clase? No, bueno, yo un consejo que les puedo decir por mi experiencia, o sea, yo por hacer lo contrario, creo que cuando iniciamos a veces a trabajar o a tener proyectos propios, por más que tú tengas ahí en la mente que hayas visto todas las obras o leído todas las obras de Le Corbusier o de Van der Rohe, quien tú quieras, de repente a lo mejor te enfrentas a que cuando te dicen, oye, arquitecto joven, ahora sí, yo persona real quiero que me hagas una casa, como que se te cae todo eso y dices, no me voy a arriesgar, ya me voy a la segura, con la tipología del fraccionamiento aquí de al lado, ¿no? Entonces, una sería eso, que se arriesguen a proponer, porque creo que pueden caer en un vicio de que vayan perdiendo como esa chispa de que les rechacen proyectos y pues ya mejor hagan un camino como más seguro, ¿no? Y la otra quizás sería aprender un poco de la cotidianidad, o sea, creo que finalmente si la arquitectura se trata de entender los modos de vida de muchas personas, a veces así como le puedes aprender a Tadao Ando a través de una obra, de leer un libro, creo que el día que te invita un amigo a comer, que siempre pongas atención a ver cómo vive esa persona, porque pareciera que es muy igual, ¿no? Que decir, un comedor, yo tengo un comedor, pero capaz cada quien lo usa de otra manera, ¿no? Entonces creo que siempre estar atentos a la cotidianidad de las personas te puede dar lecturas que tú veas de otra manera el mundo, ¿no? A través de los ojos de los demás. Claro, aprender a observar y tal vez ser curioso, ¿no? ¿Puede ser? Exacto. Sí, ¿no? Omar. Esto que es, perdón, Bueno, esto Bárbara, que perdón. y Alfonso, ¿no? De encontrar tu propio lenguaje, y esto que dices, la inspiración no está en el libro de la arquitectura actual, ¿no? La respuesta está en el mismo lugar, el lugar en donde vas a
construir o a hacer este proyecto, a proyectar, las respuestas están ahí, ¿no? Pasa más tiempo en el lugar y que te responde el clima, que te responda, ¿no? Toda esta parte te va a ir generando respuestas de cómo abordar a niveles materiales, de cómo abordar a niveles formales y demás. La respuesta está ahí, ¿no? No en los libros. Totalmente. Un consejo que les doy, ese yo lo practico lo más que puedo, es dibujar mucho el sitio. Por más sencillo que sea dibujar el sitio, y lo dibujas muchas veces, y como dice Bárbara, exacto, el propio sitio te va a ir dictando muchas cosas. Y sí, el ver revistas o el ver esto, pues, si ves la revista y entiendes la historia, como dice Ludwig, pues, vale la pena, pero vas a entender, tienes que entender los porqués y de dónde viene, y eso es muy enriquecedor. El por qué Tadao Ando solo usa el concreto aparente, pues porque él siente que la vida misma de las personas que lo habitan y la naturaleza tienen que ser protagonistas, y el concreto es mucho más, es neutro y es mucho más elemental. Entonces, ok, entonces, pero eso te evita que forres de concreto mi pobre casa esa, que le pongas una imitación de mármol, ¿me explico? Porque entonces entiendes el por qué es una cosa y por qué el poner una imitación de mármol está absolutamente mal, ¿no? Más allá de la apropiación, eso que está muy bien, pero como arquitecto, lo puedes hacer como usuario, pero como arquitecto eso no lo puedes hacer. O hacer una estructura de Zaha Hadid. ¿Por qué Zaha Hadid hacía esas estructuras, ¿no? Tienes que entender el por qué, y si te vas a atrever a hacer eso, hace falta apostarle a mucho y estudiar y entender y no sé. Omar. Bueno, yo creo que tengo como dos. Uno sería estando en la universidad, y esto me lo dijo a mí alguna vez un profesor, es que duden todo lo que les enseñen, ¿no? Así te dé clases Mauricio Rocha, duda de lo que te diga, ¿no? Creo yo. Digamos, así te creas un propio criterio y no nada más escupes lo que escuchas. Eso por un lado. Y creo que ya saliendo, es un poco abonando a lo que decía Ludwig y Alfonso, es como crearte tus propias utopías, no querer ser, no las utopías de los demás, ¿no? Lo hemos visto, bueno, el ejemplo lo tenemos acá en Latinoamérica, que siempre volteamos a ver a Europa, ¿no? Cuando acá estamos en otra realidad, ¿no? Entonces, saliendo de la escuela, no querer ser o no voltear o no crear utopías de alguien más, ¿no? Sino crearte las propias y buscar una autenticidad, ¿no? Hoy en día vivimos en el tema de las redes sociales y demás. Estamos llenos de pantallazos, todo el día nos están publicando cosas, y el arquitecto con el café y el saco negro, espléndido, ¿no? Sé tú mismo, no quiero hacerlo, no quiero hacer el Michel Rodkin nuevo, ¿no? O joven, pero bueno, será eso. Y incluso, incluso lo que comentaban de que aprendas a observar o pueda reinterpretar cosas, cae también preciso en esto de las redes, ¿no es cierto? Tenemos acceso a tanta información que si no, de alguna forma eres selectivo con lo que observas, o tal vez no sabes observar la imagen, puedes contaminarte de tantas cosas y caer en eso de está bien, y está bien, y está bien, y también esto está bien, y también está bien, y pues empiezas a pensar que todo está bien, y tu criterio como que al ver tanto de todo, pues no sé, no se empieza como a sesgar, que es lo que están comentando. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, te puedes comprar el croquis de Estudio Mumbai, pero mejor comprarte el Complete Work de Jeffrey Baoa, porque de aquí viene todo, ¿sabes? Como si vas directamente a la raíz, ya te brincas Estudio Mumbai, que son muy talentosos. No tengo nada en contra de Studio Mumbai, pero tiene un origen Studio Mumbai. Si ves, Jeffrey Baoa es mucho más como, va a ser mucho más como abstracto, lo vas a tener que procesar, ¿no? Estudio Mumbai y lo vas a copiar. Ahí lo veo, ¿no? Es como eso en Tulum, eso en la Punta Cicatela, tal cual. Sí, sí, sí. Tulum es así, ¿no? Bueno, no todo Tulum, pero sí hay muchos. Sí. A ver, amigos, bueno, que le voy a hacer una ronda más corta. Yo me he divertido un montón con lo que hemos conversado.
La siguiente es una pregunta un poco más corta, ¿no es cierto? Quisiera que nos den un libro o un arquitecto al que podamos, a ustedes, no sé, les parecería bueno que podamos leer o que podamos entender su obra, o algún libro o arquitecto o una lectura específica, no lo sé. Si tienen alguna, pues nos gustaría que nos las compartan. Y de paso, igual, si tienen algún comentario ya para ir cerrando de lo que hemos hablado, tanto de la miniserie, de la casa, si tienen alguna crítica constructiva del formato, de cómo se ha manejado cómo hemos manejado la comunicación, etcétera, de todo bienvenido, ¿no es cierto? Entonces, o incluso de lo que hemos conversado hoy, de esto de la arquitectura, del rol, del COVID, de post-pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que igual, micrófono abierto, amigos, pues, ¿qué lectura, qué arquitecto, pues, desde su punto de vista, deberíamos leer o conocer o investigar su obra? Yo creo que abonando a lo que hemos dicho, hay que leer a todos los que puedas, pero leerlos, no verlos. Claro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y no casarse con... Hay unos libros increíbles, Elogio de la Sombra, se me olvida, es un japonés. Taniguchi. Exactamente, gracias. Thinking Architecture de Zoom, pero todos somos, pero es más, hay que leer poesía, hay que leer novelas, el arco, creo que uno que recomiendo, El arco y la lira de Octavio Paz, es un ensayo sobre distintas cosas y una parte habla sobre la poesía y se me hace interesantísimo, pero yo creo que hay que leer todos y ver muchas películas y viajar y visitar y salir a la calle. Un arquitecto tiene que transitar la calle, no, un arquitecto no puede hacer lo que decía yo hace rato, que se sube al coche y sube a su oficina y está abstraído totalmente de todo, ¿no? Y yo coincido, por ejemplo, ahorita que decían que ya tenemos a la mano siempre todo tipo de proyectos en redes sociales y demás, pero ¿cuántas veces muchos alumnos o estudiantes se detienen o sea, ven la foto, pero no se detienen a ver la planta, a ver los cortes, a leer incluso la descripción de los arquitectos, ¿no? O sea, coincido que más allá de ver las obras, también hay que, a veces es o sea, te abona mucho conocer al autor, ¿no? Y creo que en cualquier ámbito, o sea, sea una película, un libro, cuando ves al autor o lees sobre su vida, también ves reflejado en su obra mucho de él, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, también hay veces donde también me canso de la arquitectura en ese sentido. O sea, y creo que a veces también es recomendable leer de otras cosas, porque realmente, aunque sea inconscientemente, ahí, o sea, al alimentarte a ti, a tu alma, digamos, para eventualmente alimentar la creatividad, ¿no? Creo que sería una recomendación, digo, como dice Alfonso, realmente cualquier libro de arquitectura, sea desde la arquitectura clásica hasta contemporánea, creo que pues algo vas a aprender, pero creo que también es bueno a veces darte un tiempito para aprender de otras cosas, ¿no? Mi libro que me haya marcado quizás, el primero que estoy estudiando la carrera fue de PSG, que me parece extraordinario, pero justo lo que dices también, Cristian, ¿no? Que salirte un poquito de este esquema de no solo leer arquitectura, ¿no? Entonces, otro libro que ahora empiezo a leer es el de The Art of Giving a Fuck, o algo así, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas que sí te generan repensar y modelos de pensamiento distintos, ¿no? Entonces, de acuerdo. Ludwig, Omar, tal vez. Un libro, yo no soy muy bueno leyendo, como no leo mucho, lo tengo que confesar. Yo soy muy curioso, entonces como que
me bombardeo de información. Entonces todo el tiempo estoy buscando, ¿no? Como que arquitecturas clásicas, ruinas, estas iglesias de Etiopía medio como escarbadas, ¿no? Es como de que eso es lo que me gusta. Una lectura hay un cómic que se llama La fiebre de Urbicande de Peters and Schwitten, que es la historia de un cubito que tiene sobre su escritorio y crece al infinito y se empieza a desmultiplicar y al infinito hasta que desaparezca en el universo porque cada cubito se vuelve a crecer y a crecer y a crecer y es como una especie de mega estructura al final y desaparece en el universo por su gigantismo. Está buenísimo. Bien, gracias Ludwig. Omar. A ver, estaba pensando, pero quizá ahora respondería más por lo último que he leído, ¿no? Y lo que tengo más presente. Digamos, si esta pérdida no sé, creo que uno bueno sería de un libro que se llama, creo que ya está viejo, es como del principios de siglo, de Cosas Urbanas, de Manuel Solá Morales. Creo que ahí yo le saqué bastantes cosas y he aprendido bastante de ese libro. Perfecto, gracias por las recomendaciones y claro, ¿no? Lo importante es no solo como pasar rápido en Instagram y chequear ahí, ojear lo que hay, no también obviamente analizar la obra. Si te llama la atención por algo, puedes entender por qué te llama la atención o si es una obra reconocida, por qué fue. Y creo que Claro. justamente lo que hemos buscado con este espacio es conocer del autor exactamente eso, ¿no? Y les agradecemos un montón por su participación, porque al final ustedes son quienes, con su participación, son quienes construyen este espacio. Y me he divertido un montón en todas las charlas, en todas las conversaciones. Espero que se hayan divertido la mitad de lo que yo me divertí. Y bueno, ha habido mucha gente conectada. Las reproducciones de YouTube están siendo una locura. Son apenas 3, 4 semanas y ya hay videos de 400 visualizaciones, post el vivo, post el en vivo. Así que gracias a la gente que se ha conectado y que obviamente está siguiendo los videos. Y gracias a ustedes por darse el tiempo, porque tampoco es fácil agendar con todos, ¿no es cierto? Pero gracias por hacer el tiempo, gracias por darle el interés y esa tan buena participación al espacio. De mi parte, pues nada más que agradecerles una vez más y bueno, amigos, cualquier cosa que necesiten por Ecuador, pues obviamente me llaman, me escriben, son bienvenidos y algún rato cuando vaya a México tengo que conocerles en persona y ir a los 10, tengo que ir 10 días, uno por día tengo que ir. Seguro. Así que Seguro, eso, amigos. bienvenido. No sé si alguien quiere decir algo final ya para despedirnos, para ya cerrar el conversatorio. Pues, bueno, nada, Luis, primero, lo último, agradecerte y nada, decirle a los demás que es un gusto conocerlos. Yo, la verdad, personalmente no conocía, bueno, no estamos en persona, pues, pero no los conozco y la verdad es que también fue un gusto escucharlos, ¿no? A todos en conjunto. Igualmente, igualmente. Yo también, muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, ha sido muy divertido y felicidades por tu labor de difusión y por acercarte a México y volver a ver a México. Creo que es un buen momento de la arquitectura latinoamericana y creo que aquí hay muy buenos ejemplos de eso y muchas gracias por acercarte a nosotros. Y mucho gusto, igual, a los que no conozco, mucho gusto. Igualmente, gracias Luis por toda la coordinación y demás, que sé que es un arduo trabajo y coordinarnos a todos ahorita. Pues, muchas gracias por eso. Y qué gusto, ¿no? Encontrarme con Ludwig, que hace años que no veía. Desde el Mercado Roma. Sí, y ahora por fin ver un poco a Alfonso, ¿no? Que has estado en varias conversaciones de plática con Gerardo Salinas, que es un gran amigo y maestro, que quiero mucho, ya has estado ahí bastante. Sí, lo aprecio mucho, tipazo el Gerardo. En bastantes comidas, entonces pues qué gusto.
Igualmente, Bárbara, gracias y gracias por la noticia que me diste. Ahorita voy a checar. Sí. Me voy a fijar. Ayer Felicidades. a las 6:30 lo estaba viendo y ahí vi. Bien, gracias. Bueno, pues gracias a todos, gracias Luis y gracias a todos los compañeros. Cristian, gracias. No sé, Un gusto, Bárbara, Ludwig, José, Omar, Luis. No, para nosotros es un placer estar aquí con gente que la verdad nosotros admiramos también. Entonces, un gusto y también Luis, pues también felicidades por la labor. gracias, Cristian. Y bueno, a ver, de ahí antes de olvidarme, Carlos, patrón, igual los mandó un saludo. Él no pudo conectarse el día de hoy. Tenía clases, lamentablemente. Fue el único que no pudo participar, pero fue porque él estaba justo hoy tenía clases. Entonces, espero, no sé si me está escuchando, Carlos, te mando un saludo. Igual, gracias por haber participado. Qué pena que se haya cruzado con el cierre, pero seguro en otra oportunidad te invitamos y te vuelvo a molestar por ahí. Bueno, a quienes están viendo, gracias por haber seguido la miniserie. Es muy chévere ver cómo la comunidad ha ido creciendo y sobre todo cómo hay esas revisualizaciones en YouTube, porque es bastante interesante. Uno creería que ya no lo ven después y resulta que hay, y si se pasan por el canal, chequen cómo van sus videos, van full bien. Y obviamente mucha gente le está viendo, están comentando, y capaz si comentan algo que sea muy específico del autor, yo lo escribiré para que puedan tal vez responder directamente o yo les direccionaré con ustedes, ¿ya? En cuanto a los conversatorios que estamos organizando, estamos organizando cosas muy interesantes. Ya abrimos el horizonte a otro país, así que ya no vamos a parar. Nos vamos de recorrido por ahí. Así que, pero por este año, este va a ser el último. Diciembre es un mes ya bastante más. Acá hay fiestas de Quito, hay otras organizaciones, Navidad, fin de año, etc. Vamos a cerrar. Sí, la pandemia. Entonces, queremos cerrar con Casas MX la serie de conversatorios que hemos hecho, de miniseries, y vamos a arrancar la primera semana de enero. Estén atentos a las redes, ya vamos a subir información. Y estos, como vienen, hemos tenido más tiempo de organizarles, también se vienen con gente muy interesante y con temas pues que estoy seguro que les va a gustar. Omar, Bárbara, Ludwig, Alfonso y Cristian, una vez más gracias. Bienvenidos en Ecuador. Cualquier cosa, no duden en escribirnos y pues un gustazo haber compartido este espacio con ustedes y gracias a quienes se conectaron. Gracias, Luis. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Nos vemos.